Hola, oyentes de Radio Separada. ¿Qué tal, estimado Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a agregar un libro que está en francés y nos Sí, explicarás el porqué de esta elección. Y es un sin libro duda. que está titulado, su traducción, como El vocabulario de Levinas. ¿Qué nos puedes Ex- contar de él? sí, elegimos este texto primero porque, bueno, nuestros oyentes saben que se trata de una biblioteca imaginaria de pensamiento judío, un anaquel infinito de libros, y en toda biblioteca que se precie, el género diccionario tiene que ser contemplado, y los diccionarios que se asocian a nuestra infancia, el Petit Robert, el pequeño Larousse ilustrado, en fin, que parecen un recurso evocativo de la infancia, ¿no? Una especie de máquina prustiana, ¿no? Para cada uno de nosotros, esos pequeños diccionarios que portábamos en nuestro periodo escolar. Eh, Sin embargo, y a pesar a veces de lo taxativo o de lo craso que pueda ser en tanto son definiciones, sin embargo el diccionario tiene una riqueza, tiene una especificidad propia sobre la que vale la pena detenerse, incluso y a pesar de este carácter escueto, taxativo, eh, a veces elemental y definitorio, ¿no? Justamente definitorio, lo que persigue son definiciones. Sin embargo, el diccionario también tiene esta cuestión del hipertexto, esta cuestión que le encantaba a Borges, de que la definición de un término a su vez requería de otra definición que estaba contenida en otro término. Entonces podemos hablar de diccionarios laberínticos. Eh, en el caso de el pensamiento judío o la tradición judía, eh, la presencia de diccionarios eh, y de enciclopedias, es decir, de textos con entradas donde buscar un término o un concepto o un aspecto, reconoce una tradición propia. Eh, por ejemplo, bueno, lo primero que seguramente nos viene a la mente, quienes hayan frecuentado alguna vez una biblioteca con especial dedicación en temática judía, es la famosa, incluso en muchos hogares, en bibliotecas judías en hogares, aparece como un imprescindible la famosa enciclopedia judaica, cuya primera edición es de comienzos de 1900, ¿no? 1901, 15.000 artículos o entradas. eh, Fue editada por Isidor Singer y hasta hoy se sigue editando y se sigue actualizando. Son varios tomos y muchos de nosotros tenemos la imagen visual, yo la tengo en color azul, de esta gran obra, Diccionario Enciclopedia. Luego, el diccionario editado en Cambridge por Judith Barkin, que es muy interesante, que es un diccionario, enciclopedia de cultura judía, donde podemos encontrar, no sé, una entrada sobre Maimónides, una entrada sobre Chagall, pero la característica de esta enciclopedia diccionario, editado por Judith Barkin en Cambridge, es que depende a su vez, digamos, de una metadefinición del judaísmo como cultura, con lo cual este juego borgiano de términos arbitrarios o clasificaciones arbitrarias
definiciones que están contenidas a su vez en otras entradas del mismo diccionario, sigue permanente, sigue presente. Luego hay una edición, hay una enciclopedia, diccionario, que es el Diccionario Judío de Oxford, que es muy interesante, también compilado, editado por una mujer, por Adele Berlin. Son 2.400 entradas de términos, de conceptos, y está editado en Oxford. Pero es interesante porque contrariamente, o de manera disímil al editado en Cambridge, en en el de Oxford, la definición es religiosa. Es decir, fíjense, está restringida su concepto de judío y judaísmo a lo religioso, y efectivamente es un gran diccionario. En cambio, el de Cambridge, el de Barking, la definición, por eso todo remite a una metadefinición del judaísmo, es una definición cultural. Luego hay, ya como decía antes, trabajos creativos, narrativos, literarios, que juegan, que explotan esta cuestión, se aprovechan de esta cuestión de la arbitrariedad de los términos y de construir diccionarios surrealistas, delirantes, pero al mismo tiempo muy eruditos, y cuya verosimilitud siempre está en el borde, que es el famoso diccionario Házaro, que se puede leer como una novela de Milorad Pavic, un narrador, un escritor serbio, y este diccionario Házaro tiene aparte la singularidad que tiene una edición masculina y una edición femenina, editado por Anagrama y fácilmente asequible. Y para terminar esta un poco historia de los diccionarios judíos, hay que nombrar al famoso diccionario Yiddish inglés-Yiddish, de Uriel Weinreich. Es un clásico de 1968, hay hoy muchos más diccionarios de Yiddish, pero digamos que es el clásico, digamos, ¿no? También en la historia de la literatura, el pensamiento, bueno, el gran escritor y humorista Ambrose Bierce, con su Diccionario del Diablo, un texto maravilloso que está en español. La traducción, si no me equivoco, la hizo el escritor Rodolfo Walsh. Y también el Diccionario de Lugares Comunes de Flaubert, que es muy gracioso y muy divertido. Hasta acá entonces quería un poco también de manera lúdica mostrar estas tradiciones, tanto, bueno, y faltaría todavía la gran tradición de los diccionarios de filosofía. Bueno, tenemos en Iberoamérica el famoso de José Ferrata Mora, el diccionario filosófico, quizás uno de los primeros, el de Voltaire, y también en español, aunque el autor es italiano, pero está editado en español, el diccionario filosófico de Nicola Abaniano, que es también otro clásico diccionario de filosofía. De modo que el libro que vamos a comentar hoy, que es un diccionario, es un vocabulario, le pusieron los autores, pero funciona como un diccionario de conceptos. Podemos hablar de una convergencia de estas tradiciones de los diccionarios de pensamiento que se escriben en la tradición del pensamiento judío, sobre todo del pensamiento filosófico, y también esta nota de creatividad que apuntábamos en los términos del género diccionario como un género no solo taxativo, definitorio, escolar, sino también creativo, ¿no? Y seguramente me estoy olvidando de otros tantos diccionarios interesantes. El que nos ocupa hoy, que vamos a colocar en nuestro anaquel, es este vocabulario de Levinas, editado o escrito por, en este caso más bien, Rodolphe Callen,
que es un especialista en la obra de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, ni hace falta que lo presentemos a nuestros oyentes, es quizás el filósofo más importante judío del siglo XX, que no solo era judío, sino que en su obra filosófica es una larga reflexión también sobre la tradición judía y el judaísmo en el pensamiento filosófico. Y decía que los dos autores son Rodolphe Callen, que es actualmente profesor titular de filosofía en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, y François David Sebag, que es profesor de filosofía en la Sorbonne. El diccionario o este vocabulario de Levinas, como texto, como libro, son 63 páginas cuyas entradas son conceptos claves a lo largo de toda la obra de Levinas. Para dar un ejemplo, por ejemplo, van desde nociones muy típicamente filosóficas y del campo de las ciencias humanas, como la justicia. Hay una entrada que se llama Justicia, y entonces recoge no solo todos los textos en los que Levinas habla de la justicia, y el propio texto tematiza la justicia en Levinas y la transformación de ese concepto a lo largo de la obra de Levinas. Entonces, grandes conceptos como justicia, hay una entrada metafísica, otra entrada que es fenomenología, otra entrada que es ética, sino también no solo esos grandes temas, esos metatemas filosóficos, sino también conceptos de Levinas que ha acuñado Levinas. Como decía Deleuze, la filosofía es acuñamiento de conceptos, y hay conceptos que acuñan Levinas, como por ejemplo el concepto filosófico de diacronía, de ileidad, de iliá. Son conceptos fuera de contexto del ámbito, que no pueden ser incluidos en ningún contexto filosófico, porque son nociones que ha acuñado Levinas, y el diccionario es muy útil para eso. Pero no solo nociones filosóficas de la historia de la filosofía, como la ética, la metafísica, la justicia, ni tampoco solo nociones específicas que ha acuñado Levinas, sino nociones del common chat, nociones del coloquiales, del habla ordinaria, pero a las que Levinas le da un sentido filosófico, tales como la noción de fatiga, que es fatiga, pero que para Levinas tiene una significación profunda, muy particular. Nociones como insomnio, que también pertenecen al repertorio, si uno quiere, médico o coloquial, y que en Levinas tienen un significado filosófico. De modo que recomendamos este texto porque es un texto creativo y, sobre todo, lo que debe ser un buen diccionario, útil. Es un texto útil para quien quiere entrar a Levinas, quiere comenzar a leer a Levinas. Les recomendamos especialmente este vocabulario de Levinas, entonces editado por una editorial que publica textos filosóficos, la editorial Ellipses de París, editado en el 2002, fácilmente asequible, un libro pequeño de 64 páginas, pero sobre todo útil, que es lo que debe ser un buen diccionario, y al mismo tiempo creativo. Pues sin duda una herramienta de gran utilidad, que para quienes quieran ahondar y conocer mejor la obra de Levinas, ¿no? Sí, absolutamente. Pues muchas gracias por esta recomendación, la tendremos en cuenta, y también tendremos en cuenta seguramente lo que nos recomiende la semana próxima. Muchas gracias por habernos atendido, y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.